Hola maestro, buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches, maestro, Buenas hermanito. noches, la Poyahualti. Buenas noches, Temastián y Buenas noches, hermano. Tlapoyahualti, compañeros. Saludos, hermanitos. tlapoyahualtihka nochimehtlen nikan oksepa touannemi, nikchia xpiakan se kualtzin tlayoa, aman tikonixtlaloskeh, tikontlamiskeh intekitl, tlen tikitztikatkah amanin chikueyi, uan timokahkeh pa intlapualmeh. Buenas noches a todos, hermanitos. Vamos a iniciar los trabajos del día de hoy. La vez pasada nos quedamos con los números en náhuatl. Y bueno, vamos a culminar lo que es el tema de los números en la lengua náhuatl. La vez pasada nos quedamos en Sempoali, que se refiere a una cuenta. De ahí se deriva la palabra Sempoalxochitl, que es una flor de 20 o 20 flores. Y se refiere a una cuenta de 20. A partir de ahí, pues se va repitiendo. Sempuali guanse, 21, Sempuali guanome, 22, y así sucesivamente hasta llegar Sempuali guanmahtlactli. Sempuali guanmahtlactli es Sempuali 20 más 10 es 30. Sempoali guanmahtlactli y hasta el 35, que es Sempoali huancaxtoli. Sempoali huancaxtoli, Sempoali huancaxtoli huanse, Sempoali huancaxtoli huan ome, Sempoali huancaxtoli huanyeyi, Sempoali huancaxtoli huannahui y Omenpoali. Omenpoali se refiere a dos cuentas. Igual, la misma condición, el mismo patrón. Omen Puali Guanse hasta llegar a Omen Puali Guanmahtlactli y sucesivamente a Omen Puali Huancaxtoli, que es 55. De ahí sigue la misma regla hasta llegar a Yeyempuali, que se refiere a tres cuentas. Yeyempuali, tres cuentas, la misma situación. Yeyi Empoali Huanmahtlactli y Yeyi Empoali Huancaxtoli, que es 75, y nos vamos hasta Nahui Empoali. Nahui Empoali se refiere a cuatro cuentas. Aquí ya llevamos 80, es igual a cuatro cuentas. Igual la misma regla. De ahí llegamos a Macuili Tlapuali o cinco cuentas, que es Macuilempuali. Macuilempuali es 100. Hasta aquí, no sé si ya todos, la mayoría está conectado. Quiero que me digan si en el transcurso de estos días tuvieron alguna dificultad en relación a los números. Aquí, más que nada, metimos este tema porque más adelante vamos a ir formando oraciones, pero vamos a ir empleando los números. Por ejemplo, yo tengo Nehuanicpia, Macuili, Ajawili. Yo tengo 5 juguetes y así sucesivamente vamos a ir haciendo oraciones. Entonces, quiero la participación de ustedes para que pues comenten cómo vieron este trabajo. Igual ahí les dejé un trabajito, si tuvieron el tiempo de, a lo mejor, de analizar, de buscar, de indagar, pues me imagino que habrán hecho el trabajo, y si no, no hay problema, por eso estamos viendo, vamos a culminar el tema de los números.
¿Alguien? Maestro, ¿qué quiere que los leamos? No, me refiero si investigaron acerca de los números o hicieron el trabajo que les dejé la vez pasada. Maestro, yo hice el trabajo, pero ¿sabe qué? Mire, le voy a explicar. Me cuesta mucho trabajo. Apenas lo voy entendiendo. Como era donde dice Tlaclocayomi, pronombres personales. Los pronombres personales son singular. Yo, negua. Tú, tegua. Él, ella, yegua. Nosotros o nosotras, tehuame. Ustedes, yewame. Ellos o ellas, amewame. Ome dos. Prefijos para verbos regulares. Aquí es donde yo me confundo para hacer las oraciones, pero ya lo voy entendiendo un poquito, maestro, por más que hay que leerlo y releerlo. Negua ni, tegua ti, yegua, tehuame, ti, más me, ya eso, ¿qué qué da a entender ahí, maestro? Tehuame, y luego ti, y luego más me, ahí es donde me confunde yo, maestro. Vamos a dar un repaso enseguida de los números. Ya culminando los números, vamos a volver a repasar Ajá, sí, esta porque yo tengo parte que más, usted comenta. yo hice más cosas ahí. Y de los números, ¿qué quiere con los números, maestro? Pues los números no sé si tuvieron alguna dificultad o en trabajarlos o no sé, pues Sí, porque sí. Es que mira, uno los lee, maestro, pero es difícil en veces la pronunciación. Ahora, como para 40 es muy fácil, lo mempuali, pero sempuali, wan, castoli, wan, nawi, así para memorizarlo no es fácil, maestro. Bueno, para mí, ese es 39, ¿no, maestro? sí, Sempuali, wan, castoli, wan, nawi, right? Entonces yo le voy sí. yo más o menos diré, tengo esto, Sempuali 20, 21 Sempuali Wan Se, Sempuali Wan Ome, Sempuali Wan Yeji, Sempuali Wan Nawi, Sempuali Wan Maquili, Sempuali Wan Chicuase, Sempuali Wan Chicome, Sempuali Wan Chicuelli, Sempuali Wan Chicnawi, Sempuali Wan Maclacli, Sempuali Wan Maclacli Wan Se, Sempuali Wan Maclacli Wan Ome, Sempuali Wan Maclacli Wan Yeji, Sempuali Wan Maclacli Wan Nawi, Sempuali Wan Castoli, Sempuali Wan Castoli Wan Se, Sempuali Wan Castoli Wan Ome, Sempuali Wan Castoli Wan Yeji, Sempuali Wan Castoli Wan Nawi y 40 Omenpuali. Omenpuali Wan Se, Omenpuali Wan Ome, Omenpuali Wan Yeji, Omenpuali Wan Nawi, Omenpuali Wan Maquili, Omenpuali Wan Chicuase, Omenpuali Wan Chicome, Omenpuali Wan Chicuelli, Omenpuali Wan Chicnawi, Omenpuali Wan Maclacli, Omenpuali Wan Maclacli Wan Se, Omenpuali Wan Maclacli Wan Ome, Omenpuali Wan Maclacli Wan Yeji, Omenpuali Wan Maclacli Wan Nawi, Omenpuali Wan Castoli, Omenpuali Wan Castoli Wan Se, Omenpuali Wan Castoli Wan Ome, Omenpuali Wan Castoli Wan Yeji, Omenpuali Wan Castoli Wan Nawi, Yenpuali, Yenpuali Wan Se, Yenpuali Wan Ome, Yenpuali Wan Yeji, Yenpuali Wan Nawi, Yenpuali Wan Maquili, Yenpuali Wan Chicuase, Yenpuali Wan Chicome, Yenpuali Wan Chicuey,
Yeyin Puali wan Chiknawi. Yeyin Pawali wan Maklakli. Yeyin Puali wan Maklakli wan Se. Yeyin Puali wan Maklakli wan Ome. Yeyin Puali wan Maklakli wan Yeji. Yeyin Puali wan Maklakli wan Nawi. Yayin Puali wan Kastoli. Yayin Puali wan Kastoli wan Se. Yayin Puali wan Kastoli wan Ome. Yayin Puali wan Kastoli wan Yeji. Yayin Puali wan Kastoli wan Nawi. 80 Nawen Puali. Pues así, maestro, es, ¿Sí? pero para memorizarlo no me es muy fácil a mí, maestro. Sí. Pues aquí lo que yo a lo mejor les sugiero es de que se aprendan las cuentas. Ve que va de 20 en 20. Y a partir de ahí, si ya conocen Oh, la- ok. las cuentas, pues les va a facilitar. Por ejemplo, Ajá. después del 100 pues el 120 es Guasempuali. El 140 es Chicome Empuali, Chicuelli Empuali, y así hasta llegar a 200 más Empuali, hasta llegar a 400 es Setzontli. Maestro, pero como ahora quiere, mire, Omet Sontli, 2 manojos, 2 veces 400. Es Ahí no es muy correcto. fácil para uno, maestro. Ujú. Pero bueno, vamos a Sí, sí, conforme ustedes se vayan apropiando de las cuentas, pues ya van a ir relacionando y van a hacer sus porque hay números que sí, como ahora son fáciles de memorizar, como números. ahora el Ome Chiquipili, que Ujú. es 8000. Sí. Ujú. Pero hay otros que son muy largos, muy difíciles, pero vamos a tratar de aprender. Nos vamos a tratar, vamos a aprender, maestro. Bueno, ¿alguien levantó la mano? Mate Mastiani, hice dos oraciones, a ver si están bien. Adelante. Dice Nikpia, Yeji Powali, Juan Chicome, Chiwit. Sí, es correcto. ¿Sí? Sí. Y luego la otra dice Nikpia, Nawi, Ayacaxli, Ken Mitotia. Ajá. Sí, sí, es correcto. Adelante. Sí, esas son las dos que hice, maestra. Ah, Aquí en perfecto. la segunda tengo duda. Dice Nikpia, Nawi, Ayacaxli, Ken Mitotia. Ken puede ser para mi danza, Sí. o cómo le puedo poner para, así está ¿Qué? bien. ¿Qué? Sí. Ken, ¿Qué? Lazo Kamati, Temastiani. Tlaxtlahui. Y bueno, miren, les voy a pasar el archivo y ahí ustedes van analizando, van viendo cómo es que se forman los números y ya en, en una próxima, pues si tienen alguna duda, me lo hacen saber para que pueda Emma Temastiani. apoyarlos. Entonces, bueno, es con relación a los números. Miren, aquí hay más diapositivas, pero esto ya es complementario, ya ustedes lo van a analizar ahí en sus ratos libres. Les voy a pasar el archivo. Temastiani, Ajá. le hice un comentario por ahí. Es que si nos manda en PowerPoint, Oh, no sí, de nos veras. deja copiar. No nos Este, deja copiar. bueno, es Tendría que que en ser en Word. algunos son imágenes. Por ejemplo, no lo va a copiar así pues como está. Es una imagen que se pegó en una hoja de la diapositiva. Ya. Ajá. Ahí a lo mejor ustedes se van a dar la tarea de escribirlo.
Porque sí, hay que copiarlo entonces sí, en el esta es una cuaderno. imagen. Miren, esta es una imagen. Ah, Y ahí va a ser el agua. Ajá, y esto pues se va a copiar así tal cual como está y se va a pegar en su archivo de Word. ah. ¿Qué mate más tiene la socamati? Ajá. Bien, entonces si no hay más dudas con respecto a los números, no- nos pasamos al tema de hoy, que son Nada más si nos pudiera explicar los números grandes, temas tiene los 400 de ahí para arriba. estos. Bueno, aquí por ejemplo, le digo que como son cuentas de 20, vamos en veintenas. El 120 es Chicoacenpuali, Comenpuali, Chicuayempuali, Chicnahuempuali, Mastlactlipuali. Mastlactlipuali guanse, Mastlactlipuali guanome, Mastlactlipuali guanyeyi, Mastlactlipuali guannahui y Cachtoli empuali. Es 300 Cachtoli empuali. Cachtoli empuali guanse, que es 320. Cachtoli empuali guanome, 340. Cachtoli empuali guanyeyi, que es 360. Cachtoli empuali guannahui, 380. Y nos vamos a los 400, que es Sí, Setzontli. Setzontli guan se, Setzontli guan ome, Setzontli guan sempuali. Ahí se va saltando, ¿ve? Pero ustedes pues ya saben, ¿no? De los primeros números, ya nada más van asociando. El 800 es Ometzontli, 1200 Yeyitzontli, 1600 Nahuitzontli y el 2000 Macuilitzontli. El, och- el 2000 el 2000 es Macuilitzontli y el 8000 Sechiquipili. Texiquipili, Guante, y así sucesivamente se van formando los números. Setzontli quiere decir ave de las 400 lenguas. Ave de las 400 lenguas. Eso quiere decir Setzontli. Y para ir formando, por ejemplo, aquí dice del 2000, Macuilitzontli, Guansempuali Guanse, es 2021. Por ejemplo, para hacer esta fecha, el año 2025 es Guanmacuili. Guanmacuili. Macuili Tzontli, Guansempuali, Guanmacuili, 2025. Se van formando los números. Pero y les digo, pues aquí va a depender de ustedes. Sí, que nos aprendamos Lo que le pongan el más interés importantes, que son los Zontli, Ajá, el del Tzontli, el Chiquipili. Chiquipili. Sí, para empezar, pues con estas vamos a trabajar. ¿Qué mate más tiene? La socamatite más. Pues, la güey. Bien, vamos a recordar un poco de lo que vimos en las clases pasadas. Por ejemplo, vimos que hay verbos regulares y vimos que hay verbos irregulares. Los verbos regulares son, por ejemplo, cochi, dormir, huetzca, reír, tlacuica, cantar, cuica, llevar,
Nistotía, bailar, Nehnemi, caminar, Choca, llorar, Tlahuiloa, escribir, Tlachpana, barrer, Tlacua, comer, Tlahtoa, hablar, Nitlahtoa, yo hablo. Aquí ya está conjugado. En relación a los verbos irregulares, tlalía es poner, pía tener, neki querer, namaca vender, toca sembrar, chiwa hacer, nota llamar, tlescoltis subir o tlescoltía subir. Y veíamos acá, por ejemplo, en un verbo que se puede referir como regular e irregular, pero cambia totalmente. En caso de Tlastoa, cuando yo le pongo en irregular, dice Nictlastoa y se refiere a una crítica. Por ejemplo, Nictlastoa, yo critico, ¿sale? Este tipo de verbos nada más va a haber algunos, no todos. En caso de los verbos, pues ya vimos los verbos, vimos los prefijos. Para los verbos regulares es ni, ti. En caso de yehua, no hay. Tejuame, ti, más el verbo y el pluralizador. Juame, an, más el verbo y el pluralizador. Yehuame igual no tiene prefijo, pero tiene pluralizador. Puede ser me o solamente la H. En el caso de los prefijos irregulares es nick, caso de nehua, tehuatic, yehuaquí, tehuameti, más el verbo y el pluralizador, amehuame an, más el verbo y el pluralizador. Les pido un favor para los que no estén participando, si pueden apagar su micrófono. Amejuame an, más el verbo y el pluralizador, yehuame ki, más el pluralizador. Y aquí tenemos los pronombres personales. También vimos los pronombres personales en primera persona, segunda y tercera persona. En singular, yo, nehua. En segunda persona, tú, tehua. Y en tercera persona, yehua, él o ella. Esto es en relación o en el caso de singular. Y en plural, nosotros o nosotras, tejuame. Ustedes, yehuame. Ellos o ellas, amejuame. Y finalmente lo que comentaban en el grupo, a lo mejor a algunos se les complicó, pero bueno, aquí ya les presento algunos ejercicios de cómo pudieran estar conjugados. Aquí los ejercicios tienen los prefijos, los que comentamos. Por ejemplo, nehua, nitlacui. No se oye bien Yo por la canto. interferencia, maestro. No se oye bien por la interferencia. Sí, ahorita vamos a checar. Usted lo puede silenciar. Sí. Permíteme. No, ya no se oye. Les comentaba que, bueno, en caso de los prefijos nehua ni tlastoa, ni tlacuica, perdón, nehua ni tlacuica, yo canto. Esto con los verbos regulares. Nehua ni tlacuica, yo canto. Tehua ticochi, tú duermes. Yehua nistotía, él o ella baila. Tehuame tinesnemi, nosotros caminamos.
Anmejuame anchoca. Ellos o ellas lloran. Yejuame tlacua. Si se dan cuenta, aquí en yehua no tiene prefijo. Y en caso de yejuame, igual no tiene prefijo. Son los dos que no tienen prefijo con los verbos regulares. ¿Sale? Nada más tiene el verbo. En caso de yehua, nada más el verbo. Y en caso de yejuame, el verbo y el pluralizador, que es la H en este caso. Yejuame tlacua. Ustedes comen. Y de este lado están los verbos irregulares, igual, con los prefijos nic, tic, ki, ti, an y ki. Por ejemplo, nehua nicpia. Yo tengo. Tehua tictlalia. Tú pones. Yehua kineki. Él o ella quiere. Tejuame tinamaca. Nosotros o nosotras vendemos. Amejuame antoca. Ellos o ellas siembran y yejuame quichua. Ustedes hacen. A lo mejor aquí, yejuame quichua tlaxcali. Ustedes hacen tortilla. Es un ejemplo para Maestro, complementar. ¿Sí? maestro, una pregunta, maestro. ¿Y en gerundio cómo se Es diría? aquí donde se confunde. Ajá, y me confundo yo, maestro. Maestro, pero quiero saber cómo se diría en gerundio. Ellos están durmiendo. ¿O no? Ellos están durmiendo. Yejuame cochi. Yeguame coche. Ellos están. Están. Amejuame ancochi. Entonces, Meguami and coche. Ok, maestro. Eso tiene esa duda. cochi. Ellos están durmiendo, ¿no? Dice. Amejuame ancochi. Aquí está, esta parte de dormir. Amejuame ancochi. Así quedaría. Ellos o ellas están durmiendo. ¿Alguna otra duda en relación a este cuadro, este formato? Son ejercicios. Aquí la intención de que ustedes identifiquen los prefijos de los verbos regulares y los verbos irregulares. Quema, maestro. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Ya ustedes le digo que, bueno, esto se los voy a pasar en Word, ya ustedes practican con los demás verbos, pueden complementar y sirve de que ejercitan la escritura y los Tiani. prefijos, se van apropiando de los prefijos. Se los voy a pasar en Word. Estos sí son, sí se pueden copiar y pegar. Y ya en caso de los que no pueden trabajar con Word, lo voy a convertir en PDF, igual se los paso. Sí, maestro, yo quiero en PDF porque en Word no trabaja mi computadora, no tiene ese programa. Ah, bueno, aquí Maestro, dele más archivo, abajo, dele más abajo. Ahí donde en están es- los conejos y los burritos. No, ¿por qué no lo arregla? Porque yo no lo puedo leer, maestro. Dele más para abajo. Más. O es el otro PDF, maestro. Porque si tiene ajá, muchos.
Es el otro, Este, maestro. a lo mejor el que comenta es este. Ahorita. Es el de los burritos y conejos. Este, ¿no? Ajá, pero ve que yo le mandé si lo podía arreglar y no sé si lo leyó, porque yo no lo pude leer Ah, ahí, no sé. este. Ujú. Igual si, Ese mero ya, maestro, ese, porque como estaba no se podía leer, que como que la pantalla tenía muchos aguaritos y no se veían las letras. oh, ya. Este es igual, si no lo convierto o los paso en Word Por favor, y ya. maestro, PDF, maestro, para mí, porque no tengo Word. Ah, en PDF, ajá. Ujú, por favor, Sí, maestro. nada más voy a extraer aquí, copiar y pegar y ya lo convierto en PDF. Se lo envío. Por favor, maestro. Ajá. Entonces, ¿alguien más tiene dudas en relación a lo que ya hemos trabajado? Si no, vamos a ver, el tema de hoy es pronombres personales independientes y pronombres personales ligados o prefijo de sujeto. Independientes, Bien. ¿verdad, maestro? Sí, pronombres personales independientes y Dependientes. pronombres personales de sujeto o ligados. Bueno, ahorita les explico. Los pronombres personales los podemos encontrar en dos clases de pronombres: pronombres personales independientes y pronombres personales ligados o también prefijos de sujeto, como lo mostramos a continuación. Pronombres sin relación inmediata con el nombre o con el verbo. Pronombre personal independiente. Ejemplo: ni más el verbo ser, yo. Nehua, Nicua, Tlaxcali. Yo como tortilla. Bueno, aquí vamos a aprender igual nuevas palabras. Aquí tlal se refiere a tierra. Ujú. Istli, rostro. Ros- Istli, rostro. Cali, casa. Y acá, en este cuadro, les presento los pronombres personales independientes, que es Nehua. Nehua, variante Ne, variante Naja, variante Nehuatl. Aquí tenemos 4 variantes. Nehua, que es el que conocemos, con el que estamos trabajando, pero están los otros, que es Ne, Naja, Nehuatl. Yo. El otro es Tehua. Igual, Tehua, Tehuatl, tú. El otro es Yehua, también se conoce como Yehuatl, él o ella. Y en caso de Tehuame, Tehuanti, también puede ser Tehuanti, pero es variante. Amejuame, Amejuanti, Yehuame, Yehuanti. Sale este es en caso del plural. Y por el otro lado, los pronombres sí. Maestro, Sí, por ejemplo, adelante. el neg, ¿dónde se usa? Si nos pudiera decir, por ejemplo, ahí está el neg, el naja, por ejemplo, ¿en qué regiones
se usan porque, por ejemplo, sí, yo ahorita en la numeración, este, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, usan el Iguan Ajá. y allá con ustedes nada más es One. Y entonces aquí, por Juan. ejemplo, el Nejua está bien, pero el Nej, por ejemplo, ¿dónde lo podríamos escuchar? Ne, Nejua. Pues es la variante de Chilapa. Ah, también. Por esa parte no dicen Nejua, Ah, dicen Ne. ajá, Ne no toca José. Ne no toca José, pero igual se entiende. sí, ¿qué más? Y el A ver, Nejua, a lo el mejor Nehuatl, aquí, bueno, es lo que les explicaba la vez pasada. ujú, Nehuatl, igual, Nehuatl no toca. Nehuatl no toca. Naja no toca. Este es por la región de Copalillo, por la región norte del estado de Guerrero. Se utiliza esta palabra para referirse a Ne o Nehua. por ejemplo, en San Luis Potosí, Ujú. cuál, Pero cuál igual usarían? Porque cuando vean que está escrito en estas partes, pues lo que pasa es que a veces al oírlo nos confundimos, porque yo fui, por ejemplo, a Tamazunchale pues y no le entendía muy bien a un muchacho, o sea, lo poquito que sabemos de aquí y no le entendía muy bien a ese muchacho de Tamanzuchale. ajá, pero no se acuerda. No, no, por ejemplo, el Nehuay nunca lo he oído. Nehuatl No se acuerda cuál era. es el último, ¿verdad? Nehuay, ese no lo Nehuatl. había oído. Ajá, Nehuatl. Ujú. Nehuatl, sí, son las variantes de aquí del estado. La verdad, Sí, por ejemplo, pues, en perdón, otros estados, ahorita que ya nos está explicando, ya más o menos sabemos que ya si es Nejua o Nej o Naja, pues ajá, ya sabemos que es yo, pero así ajá. sin que usted no los hubiera dicho, bueno, yo no los hubiera podido percibir. Sí. Lazo Kamati Temastiani. Identificar. Sí, tema. Ajá. Lazo Kamati Temastiani. Tlaxclahui. Sí, de hecho, esto, por ejemplo, esto se pone para abrir el panorama, ¿no? No enfrascarnos, a lo mejor nada más lo que yo sé de aquí de mi región. A lo mejor igual desconozco en otros estados cómo es que se refieren, pero me imagino que no varía mucho, pues, porque aquí la raíz podríamos decir, es el nehua. Aquí, como les explicaba la vez pasada, por ejemplo, aquí en mi pueblo, en Salaxala, ya en relación al saludo, se saludaban las personas grandes con Tzinoc, Tzinoc. Y actualmente le quitaron el Tzi, ya nomás dicen Noc, Noc. Entonces aquí eh, lo que yo le entiendo es que ya la lengua se va deformando, le van quitando. Pero por ejemplo nosotros que vivimos aquí pues le entendemos. Pero a lo mejor si viene gente de otro lado pues a lo mejor no le va a entender qué quiere decir NOC. Pero pues se está refiriendo al Tzinok, que es un saludo. Tzinok. Y el Tzinok viene de Noltichtzinok. Quiltichtzinok,
Tlapoyahualtitzinoc. Pero aquí esto ya se, como que ya se va perdiendo, ya es no que en la mañana, no que en la tarde y no que en la noche. Ya no le ponen Tlapoyahualti, Quilti, Teotlaquili. Pero bueno, le digo esto, igual les comento para que ustedes vayan identificando. Es entonces No si como en el hay, castellano que antes era por favor y ahora nada más dicen porfa, ya, ya le van quitando, como dice usted. ándale, exactamente. Sí, ya dicen Ajá, ya le porfa van nada más. quitando. Y podemos poner esa analogía, ¿no? Sí, Ajá, exactamente. Sí, igual en la lengua náhuatl pasa lo mismo que en el español. Pero bueno, digo, ahorita, pues ustedes, pues ahorita ya se va viendo otras variantes. Igual ustedes pueden irlas identificando. En relación a los pronombres personales ligados o prefijo de sujeto, en singular es ni más el verbo. Por ejemplo, aquí le puse nicochi, que se refiere a yo duermo. Pero igual si le pongo un pronombre personal independiente, va a decir nejua cochi, nejua cochi. Pero aquí ya lo complementamos con el pronombre personal ligado o prefijo de sujeto para decir nejua nicochi, yo duermo. Pero igual, si yo le digo nicochi, igual me estoy refiriendo a que yo duermo. Esa es la diferencia para que ustedes vayan identificando la diferencia. El otro es ti. Les puse los elementos en donde van de manera correcta. Aquí está, aquí es generar la información. El otro de Tejua, Tejuatl, tú, por ejemplo, aquí utilizamos Tonatiu. Tú eres el generador de luz y calor. El otro, Tipiltzin, Tecoutli, tú eres el señor niño. Y este va arriba. Nimiquistli, yo soy la muerte. Esto es en relación a Nejua, Tejua y Yehua. Yehuatl, él o ella. Utilizamos ki. Aquí es ni. Aquí es ti. Y en caso de Yehua, Yehuatl, él o ella, utilizamos ki. Por ejemplo, Kikwa, Yehua, Kikwa, Yelot. Ella come elote. Aquí está inmerso el kaki, que es oír. Yehua, Yehua, kaki. Kaki atl. Él o ella oye al agua. ¿Sale? Y en caso de tejuame, tejuanti, nosotros es ti más el verbo.
Aquí lo presento para que ustedes vayan entendiendo. Aquí. Yehua, Kikwa, Yelotl. Caquiatl, él o ella oye al agua. Metzli, Caqui, Notlastol. La luna oye mi palabra. Citlali, Nechita, Pan Nochan. La estrella me observa en mi hogar. Nikneki, quiero. Ni Nehnemi, Pan Ostli, camino en el sendero. En relación al plural es ti más el verbo o sustantivo. Aquí ya podemos trabajar con sustantivos, ya sea un sustantivo o un verbo, más el pluralizador, por ejemplo, ti, tinamaca, tinamaca, vendemos, antlachpana, ki, más el verbo, quitoca. La información que les estaba presentando en la diapositiva se resume en este cuadro y es con lo que ustedes van a trabajar esta semana, con los pronombres personales independientes y pronombres personales ligados o prefijos de sujeto. Les digo que aquí ya pueden echar mano de verbo o un sustantivo. Y los que les estaba presentando en la diapositiva, pues ahí ya es parte, ya es complemento. Por ejemplo, aquí ya empezamos con la realización de oraciones. Yehuame choca o Yehuame paqui. Ellas o ellas lloran o ellas o ellos están contentos, felices. Coyot, Sihuame mujeres, Tlacatl persona. O Quichli hombre, Tlacatecolotl persona tecolote. Anmejuame anquicua moli. Esto va junto. No sé ustedes cómo se les facilite que vaya separando las palabras o Maestro, una las vaya pregunta. juntando. Maestro, una pregunta. ¿Sí? Coyote, ¿qué quiere decir coyote, maestro? Coyote. Coyote, ok. Sihuame mujeres, ok, está bien, maestro. Ok. Estos son palabras con las cuales vamos a formar algunas oraciones. Ah, Por ok, ejemplo, más abajo ya dice Tehuame ticoyome. Nosotros somos coyotes. Tehuame ticoyone, ticoyome. Anmejuame anquicuaj moli. Ustedes comen mole. ¿Sí? Maestro, ahí, entonces el tlacoyot que nos comemos, ¿qué quiere decir? El tla, pues, Tlacoyot, tla, tlacoyo, porque no tiene la tlas, TL nada más. ajá, TL va. El tla se refiere a cosas. Ah, Y coyot, pues es coyote. A lo mejor nada más le no, pero pusieron, o bueno, no sé, la verdad desconozco. sí, porque decía yo, bueno, coyo, ahí tiene, La coyo, ¿verdad? ajá, De y los acá pues tlacoyos. es un tlacoyo. Nos dicen, ¿quieres un tlacoyo? ¿De qué quieres el tlacoyo? Sí. Ajá.
bueno, a lo mejor, pues le podemos, investigar, porque la verdad no sé, desconozco, porque es un alimento, ¿no? Sí, sí los conoce, ¿verdad? Los tlacoyo. Sí, sí. Mm, De hecho, son un platillo tradicional, ¿no? sí, quema. Tlacoyos, bueno, no sé, se deriva de tlacua, Sí, a lo mejor. Bueno, es lo que percibo. Por ejemplo, de tlacua, que se refiere a comer, y sí. se le agregaría el sufijo yotl, que indica o se interpreta como algo comestible, lo que se come. A lo mejor Sí, es lo que le puedo comentar, pero sí. de tlaco es de tlacua y yotl Ujú, se refiere a algo comestible. ujú. Ujú, Sería tlacoyotl. entonces las cosas como las cosas que comemos. Ajá, Sí. las cosas que comemos. Ujú. Maestro, en Puebla yo conocí a unas señoras que venían porque eran anahuacas, a las memelitas larguitas de color con salsa de jitomate y queso le decían tlacoyo. Sí, Oh, sí, sí. Y aquí hay otra cosa que yo conocí en Nueva York de los hermanos por ahí de un lado de Cholula, que le llaman michoti, como tamales. Oh, ya. sí, pero esos ya son otros. Ajá. Pero sí, es de tlaco, se refiere a tlacua, Sí, comer, de comer. de comer. Y el yot podría interpretarse como algo comestible, algo que Ah, se come. pero ya me acordé otra cosa, maestro. Es que como está como en forma de corazón también, puede ser que también por ahí tenga alguna raíz. Algo que ver, sí. Ajá, sí, Sí, sí. Sí, sería cuestión de a lo mejor meternos más a fondo a investigar qué ajá, significa, pero por lo mientras, pues es eso. sí, Tlaco se refiere a comer y el yotl a algo comestible. sí. Lo vamos a investigar, maestro, a ver cuál es su concepto. Sí, sí. Bueno, entonces les decía, esto ya es parte del complemento del tema de hoy sobre los pronombres personales independientes y pronombres personales ligados o prefijos de sujeto. Por ejemplo, aquí, miren si se ve en pantalla o está muy grande. Y se ve bien, maestro. No, estaba bien como estaba, grandecito, ¿Sí? maestro. Muy Bueno, chiquito. Ahí está bien, maestro. dice, Así está bien, maestro. ujú. Para mí, pues, porque yo uso lentes y ya no veo muy bien. Fíjense, aquí está otro ejemplo. Dice, Nehua Niyejecatl. Yo soy el viento. Ujú. Nejuan y Y Yeyeca. Niyejecatl. Igual, soy viento. Ya va implícito el Nehua. Se puede decir Nehua Niyejecatl o Niyejecatl. ¿Sale? Otras palabras, vamos aprendiendo otras palabras. Paqui es feliz. Ni paqui, yo soy feliz. Yol, yoli, vida. Yolot, corazón. Ni yolpaqui, yo soy feliz. Soy feliz de la vida. Soy feliz en la vida. Se refiere a estos dos conceptos. Ni yolpaqui. Y Niyolopaki, mi corazón es feliz. He aquí la diferencia. Niyolpaki y Niyolopaki.
¿Sale? Y el otro, en el idioma náhuatl, los números también funcionan como pluralizadores. Algo para tener en cuenta. Vamos a conocer el verbo pia, que es tener, pero le vamos a agregar la y, porque así Apoyo. venimos trabajando. Pia, pilla, tener. Nikpia, tengo. Nejua nikpia. A ver quién se apropió de los números. Que me diga el número 43. Ome, Ome Powali Wan Yeji. Sí, es correcto. Sí, lo puede leer todo así. Nejuan y Pia, Ome Powali Wan Yeji, Shiwit. Yo tengo Es correcto. 43 años. Sí, sí. No, no es una partícula posesiva en primera persona. Ujú. Nikpia no chan. Aquí estamos utilizando el no, pero este lo vamos a ver en la otra. Esto es un pequeño adelanto, pero igual es para que ustedes vayan conociendo e identificando. No es la partícula posesiva en primera persona. No. Nikpia, Nikpia no chan. Nikpia no chan. Yo tengo mi hogar. Ujú. Nikpia no cal. Nikpia no cal. Yo tengo mi casa. Es la diferencia. No chan se refiere a hogar y no cal, casa. Chan, chan viene de chantli, casa. Y cal, de cali. No, chan. Ajá, no, no, chantli se refiere chantli, hogar. Perdón, chantli, hogar y Ujú. cal, de cali, casa. Esa es la Maestro, diferencia. maestro, ahí está donde yo Chantli, me hogar. confundo. Cali, casa. Por ejemplo, aquí, cuando ya le ponemos eh, el posesivo, se pierde. Ah, no, no, no se preocupe, lo vamos a ahondar en la otra clase. Este es nada más como un previo para que ustedes vayan conociendo. Yo tengo mi casa, ¿sabe? Vamos con el otro. Y aquí va, cada quien me va a decir los años que tiene en números. Nikpia Shiwitl. Tengo años. Nechyolpactia. Me hace feliz. Maestro, Igual pero este es un no se ve la diapositiva que está leyendo, se ve otra, Nicochi. está en la parte de arriba. Ah, sí, ¿Ya porque se no. ve? Sí, ya. Nejuan no toca. Ajá, Ah, ya. ahí Ah, está. Nicpía está abajo, en el tercero. Ajá, Nicpía. Entonces yo sería Nicpía, Jaipo Wali, Juan Chicuase, Chiwit. Tengo 66 años. oh, correcto. Sí, está bien. Ujú, Pero empezamos desde el inicio. Nejua no toca. ujú. Nejuan no toca Enrique. No son Quisca, Santillán Rodríguez. Ajá. Nicpía, Jaipo Wali, Juan
Chicuase, Shiwit. Tengo 66 años. Luego Nechyolpaki, Pactia, Mitotia. Eso. Nechyolpactia me hace feliz o me gusta Ujú. bailar, ¿no? Bailar, sí, Sí. tema. Tlaxtlahui, nictlazohcamati. Tlaxtlahui, Temastiani. ¿Alguien que quiera participar? Nehuatl. Quema. Nehuatl no toca, Sebastiana. No sonquisca, Salgado Sotelo. Nicpia, Yeyi Powali, Iwan Chignawi Shiwit. Nechyolpactilla, Nopowa. ¿Sería Sí. leer? ¿Nopowa? Nechyolpactia. Niyolpactía. Ajá, Nitlapúa o Niamapúa, como Nitlapúa. Ajá, ok. Ujú. Porque Amatl se refiere ya al libro, ¿no? Amatl. Ajá, ajá. Niamatlapúa, pues estoy leyendo a lo mejor un libro de Sí, X. Nahuatlastole. Ujú, ujú. Ujú. Quema. Tlaxtlahui, Nictlazohcamati. Tlaxtlahui Temastiani. ¿Alguien más? Acuérdense que estamos en proceso. Aquí no crean que los vamos a juzgar, no, nada de eso. Aquí conforme vayan, aprendiendo, pues es lo que van diciendo, es lo que van practicando. Yo, maestro. Ya no ¿Qué nos más? puede poner contra la pared, maestro. ¿Mandé? Ya no nos puede poner contra la pared. Sí, Voy, Ya se maestro. acabó. adelante. Newa no toca, Pedro. Sonquisca Flores Vargas. Nicpia, Yeji Huampole Huanchicuase. Nechyolpactia. Ahí no tengo idea qué va, maestro. Nechyolpactia me hace feliz o me gusta. Oh, Nechyolpactia. Ticochi. Ajá, sí. Me hace feliz dormir. Sí. Pero Tlaxtlahui, sería Nicochi, ¿verdad, maestro? sí, es correcto. Porque él dijo Ticochi y es Ujú. tú duermes, Tú entonces duermes, sería Ticochi, ya, tú Nicochi. duermes. Ok. Nicochi. Es Nicochi, Nicochi, sí. Pedro. Ticochi, No, ¿no? O Cuando, Nicochi, yo duermo ya. cuando se refiere en Nicochi, primera ya. persona, Oh, yo sí. es ni. ok, maestro. I got it. Oxe, aquí no Oxe, otra persona. Estamos, estamos conectados 13. A ver, yo maestro, ¿Sí? Negua no toca, Guadalupe, Nochonquisca, Duarte Sánchez, Nicpilla, Yeyi Puali, Guanyei, Neyolotiquia, Nech. es Hueteca, Huetzca. Huetzca, Ajá. perdón.
Gracias. Tlaxtlahui. ¿Alguien levantó la mano? Yo, Temastiani, ¿Qué más? Quema. Newe no toca Jesús. No son Quisca, Maya, Nicpia, Nicpia 54, Shiwit, Necyolpaquia, no, Nel, Nechyolpaquia, De Cholpactí, Cochi, ajá. Tlaxtlahui. Quema, Tlazogamati. A lo mejor 54, ¿va? Sí. Es Omepuali, Omenpuali, Omecuali, Omenpuali, Guanmatlactli, Guanawi. Nicpia, Guannahui. Guanawi, Ajá. Omenpuali, Omenpuali, Guanmatlactli, Guanmanclatki, puede ser Guan o Iguannahui. Iguanawi. Iguannahui. Ajá. Tengo Yeyi Powali Yeyi Wan Yeyi 63. Ujú. Ah, no, me pasé tú. Me pasé. Dije 63 y no son 63. Ajá, dijo 63. Wan 63 es Yeyi en Puali, Guan Yeyi. 63. Sí. Bien, ¿alguien más? Y yo, maestro, Sí, Tlapoyahualti. Tlapoyahualti. Y Nejua no toca. Y Ana. Notzonquisca, López Rivera. Nicpilla, Omenpuali Macuili. Ujú. Nechyolpactilla, Huetzca, me hace feliz reír. Ujú. Tlaxcamati. Tlaxtlahui. Los Oxe. años no se escucharon bien, Ana. Omenpuali Macuili. Ome Powali, Guanmacuili. Juan Macuili. Es la más chica. Omenpowali, Guanmacuili. Tlaxtlahui. Tengo Oxe. 55 años. Permiso, Temastiani. ¿Qué más? Nejua no toca David. Notzonquisca Zúñiga. Nicpia Sempoali Juan Matlactli Juan C. Xihuitl. Nesyolpactia Tlacuica. Tlaxtlahui. Tlaxtlahui, Temastiani. Tlaxocamati. Oxe. ¿Puedo? Sí. Nejwa no toca, Gabriela Patricia. Nochotquisca, Ojeda Guzmán. Nicpia 59, Xihuitl. Neyolpactia, apreciar la luna me hace feliz. Gracias. Tlaxtlahui. 59. Omenpuali, Huancastoli y Guannahui. Xihuitl. Omenpuali, Huancastoli y Guannahui. Xihuitl. Nictlasojcamati.
No, pero son 59, maestro. Sí, 59. ¿O cuánto dijo? 59 porque usted dijo Castoli, ya serían 60. No, es Ome. 59. Sí. Ajá, Ome Ajá. Powali, Castoli. Sería, Ajá. Omenpuali, Huancastoli y Huannahui. Huannahui. Ujú. Porque el 55 es Omepuali, Huancastoli. ujú. Sí, maestro, es Omenpuali, Juan Castoli, Juan Naui. Ajá, Huannahui. Pero Puede ser 59 serían Ome Powali, Juan Matlactli, Juan Chignahui. No, de acuerdo a la regla, ¿no? 59 es Omenpuali, Juan Huancas- Castoli, Juan Naui. Serían 40 más los 10 serían Más 50. 15 Y luego Chignahui. es es una cuenta, perdón, Ajá. son dos cuentas Sí, más un Castoli más Nahui. sí, sí, sí. Sí, perdón, sí, sí es cierto. Sí. Sí, Es sí, yo está Omenpuali son 40 40. Sí, sí, sí. más un Castoli es 15, Ajá, un Nahui es 4. sí, Entonces así perfecto, sería sí. Omenpuali, Huancastoli, puede ser Iguannahui. Sí, En sí, perdón. algunos lugares dicen primero Juan y el segundo es Iwan. Ajá. Ajá. Y esa es la forma correcta. De hecho, es la forma correcta. Popolwi. ¿Qué más? Shtahlen, Tlazohcamati. Tlazocamati. Yo, maestro. ¿Qué más? Sí, adelante. Nehua no toca Pedro. Notzonquisca Aranda. Nicpia Darle 42. años, papá. Xihuitl. Nexiolpatquia. Hoy nació mi bebé. Cochi. Ajá. 42, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Ome, Omenpuali, Juan Ome, Xihuitl. Se complementa Omen. con Xihuitl, años. Omenpuali, Juan Ome Xihuitl, que se refiere a dos cuentas. Dos cuentas de 20 forman 40 y otros dos son 2 años. Entonces sería Omenpuali, Juan Ome Xihuitl. Tlazocamati. 42 años. Tlazohcamati, Tlaxtlahui. Aquí no sé. ¿Puedo, profesor? Sí, adelante. Nehua no toca Norma. Notzonquisca Camacho. Nicpilla, Omenpouali, Juan Mactlacti, Juan Nahui, Xihuitl. Nechyolpactilla, Tlacuica. Tlaxtlahui. Nictlazohcamati. Oxe. perdón, ¿qué dijo que le gustaba? Tlacuica, cantar. Ah, ok. Tlazocamati. Oxe. Aquí no oxe. Aquí no Kipoloa. ¿Quién hace falta? Bien, entonces, si ya no hay más, ¿Qué más? ¿cómo sí? ¿Cómo es que se sintieron la primera vez que se presentaron Nehua no y toca Yanin. No son quiscas. A ver, otra vez. sí, otra Ya no vez. veo el enunciado. Ahí está, ahí Nehua está. no toca Yanin. No son quiscas Etina Pérez. Nicpilla, ajá, quema. Nicpilla
Ompowale, Iguanawi, Xiwit. Y ya no. Nexyolpactilla, Nitlacua. Tlaxtlahui, Tlazohcamati. Les hacía la pregunta, digo, si ya terminaron de participar todos, ¿cómo es que se sintieron la primera vez que se presentaron? ¿Cómo se sienten ahorita, no? Ya con más confianza, ¿no? Quema. Porque de eso se Quema, trata. Demostiani, sí. Quema. Quema. Ujú. Ujú. Sí, Nada pues, más hay que practicar y practicar, sí, porque sí, a veces no nos atoramos en algunas palabras como notzonquisca ajá, o no son neyolopaqui. Nechiolpactia. Ajá, Sí, sí, aquí la cuestión es de neyolpactia. que ustedes se pongan a practicar diariamente, a lo mejor destínenle una media hora o no sé, del tiempo que ustedes tengan un rato libre ahí y ya poco a poco, digo, se van a ir apropiando de las palabras. Por ejemplo, ahorita estamos viendo las palabras, los verbos sin conjugar, pero más adelante pues ya algunos verbos cambian en los términos, ya cuando ya se empiezan a conjugar, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita, Bye, papito, bye. Quema. así como tal cual están, pues igual pueden practicar. Entonces Sí, lo que aquí, nos falta es práctica, maestro, práctica, porque pues lo el tiempo y como tenemos clases con el maestro Yaol sí, sí, entiendo, sí. Sí, y no, no yo se tengo otras preocupen. clases con el maestro de Oaxaca y luego con Oh, una maestra entiendo. de Puebla y trabajo pues está medio duro. No, Pero sí, vamos a aprender, abarcar maestro, muchas actividades sí porque implica, pues, todo es interesante, maestro, todo es sí, la verdad. interesante. Sí, sí, Y sí. todo sobre esta cultura ancestral, todas las clases que estoy tomando es cultura ancestral, es No, pues, maravilloso, pero lo pues felicito, qué bueno. A pesar de que nos absorben los tiempos, pues ahí estamos. Pero qué bueno, qué bueno. Les presento de este lado, algunas, oraciones. Dice Nicochi, yo duermo. Ticochi, tú duermes. Cochi, él o ella duerme. Ticochi, nosotros dormimos. Ancochi, ustedes duermen. Y Cochi, ellas o ellos duermen. De este lado tenemos algunos verbos que ya los venimos trabajando. El verbo cochi, dormir. El verbo huetzca, reír. Cua, comer. Choca, llorar. Paqui, feliz. Tlastoa, hablar. Nehnemi, caminar. Oni, beber. Paca, lavar. Y nocha, llamar. Esos son los verbos con los cuales vamos a estar trabajando. nos los manda en PDF, maestro, por favor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Quema, Temasteni. Ahí en Paqui, para decir que sean felices. Que sean felices. Ajá. Xipaquican. Otra vez, maestro. Xipaquican. Xipaquican. Xipaquican, sean felices. Con el imperativo, ¿verdad? Sí, con el imperativo, el que ya les había mostrado. Ujú. Pero igual le digo que esto lo vamos a estar trabajando ya ahorita, por si les surgen algunas dudas, pueden preguntar, ¿no? No hay problema. Ujú, pero sí, La Socamati, Xipaquican. Temasteni. Tema. En la otra diapositiva les presento el tzin, que se refiere a honorable o venerable. Y el otro, tzitzin, que se refiere a pequeño o se usa para el diminutivo. Tzin también puede ser locativo. Le agregamos tzin a los nombres propios. Por ejemplo, Martín tzin, honorable Martín. Armando tzin, honorable Armando. Kenon tinemi, ¿cómo estás?
Cuali noicnintzin guantejua. Bien, mi honorable hermano. ¿Y tú? Tlatemiquilistli es sueño, persona que muere como una roca y viaja en lo abstracto. Tlatemiquilistli puede identificarse de las dos formas, de las dos maneras. Tlatemiquilistli, sueño o persona que muere como una roca y viaja en lo abstracto. Tlanextli, pues es buenos días. Tla nos referimos a cosas. Nextia, encontrar o aparecer. Tili, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Juntando todas estas. Sebastiani, Ajá, también ahí en la primera de Kenon Tinemi habíamos, parece que ya pasamos en las clases pasadas, también que decía Kentinemi es lo mismo, ajá, o sea, puede ser, sí, sí, es sí, la variante. ajá. Entonces, Kentinemi y Kenon Tinemi, Gentilini, ¿cómo está? Sí. sí. Ajá. Lazo Kamati, Bien, Sebastiani, muy bien, eso es lo que se pretende, que vayan identificando. Ujú. Lazo Kamati. Ujú. Entonces, la unión de Tlanextli se parte en Tla, Nextia, aparecer Tili, un nuevo amanecer, y Tlanextili, una nueva oportunidad para vivir. Y Cualitonali es buen día. Cualitonali. Esto es en relación a los saludos. No sé si tengan alguna pregunta. Igual. El Tlanextli, vuelvo a repetir, lo podemos separar en Tla, que se refiere a cosas, Nextia, encontrar, parecer, y Tili, un nuevo amanecer. Entonces, todo junto es una nueva oportunidad para vivir. Y Cualitonali es buen día. ¿Sale? Maestro, Maestro, así. Ajá. maestro, como la gente dice platemi, ya lo quitó, bájele, ¿no? Les- Ahí está. Platemiquistili. Maestro, Tlatemiquilistli. sueño, también viene como de lo que mi abuelita le llamaba la barbacoa, tlatemali. Ah, no, este es diferente. Diferente, maestro. Ajá, Plate. Tlán, pues se refiere a cosas. Temali es como a sangre. Oh, ok, maestro. Ok. Ajá, ujú, por eso dicen Plazo camate, maestro. quema. Maestro, ¿yo puedo preguntar? Sí, sí, para adelante. Don Socamati. Para decir, bueno, tengo dos dudas. Es para decir yo sueño sería Nehua Tlatemiquilistli. Nehua ni tlatemiki. Nehua ya sería como como abreviado, o cómo se dice, como Nehua ni tlatemiki. Cuando a ver. Nehua. Aquí vamos a escribir, Nehua ni tlatemiki. Tlatemiki es soñar. sí, Tlatemiquilistli es la persona que muere, pues, cuando ve que cuando nos acostamos, dormimos prácticamente, pues nos morimos y viajamos en lo abstracto. O sea, eso se refiere. ok, Y cuando Tlatemiki, cuando le pongo el sufijo ni Tlatemiki,
ya cambia, le quita. A ver, espérame. Cuando le pongo perdón, cuando le pongo el prefijo, entonces le quita el listli, Ok. esta parte, el listli. Tlatemiki. Nehua ni tlatemiki. Nehua ver. ni Tlatemiki. Nehua ni tlatemiki. Eso significa, Le ponemos el sufijo y el listli ya no se le pone. pero bueno, no es que yo entendería como Nehua ni Tlatemiki, como yo soy sueño. Pues literalmente así se escribe. Ajá, así se escribiría en Ok. español. Pero se refiere a que yo estoy soñando. Nehua ni tlatemiki. Ujú. Así como lo, Gracias, así como, así como lo dice, así se traduce. Ujú. sí. Tlazohcamati Temachtiani. Quema. Y, ajá, sí, adelante. Maestro, podría quedar Nehua ni Tlatemiki, no, perdón, Nehua Kenti Huetzca, Nehua, Kenti Huetzca. Nehua Kentihuetzca. Ujú. En español, ¿cómo sería? Bueno, pues yo quise poner, yo sueño con tu sonrisa, o Ah, sueño con tu sonrisa. yo sueño con tu. Yo sueño con tu sonrisa. Ujú. Entonces sería Nehua Niktemiki. Nitemiki. Ni temiki. Huetz. Mo Huetzcalis. Nehua Niktemiki. Mo Huetzcalis. Ah, ya. Ajá, así quedaría. Ah, sí, porque el Nitemiki sería yo sueño. Ajá. Ujú. Yo sueño con tu sonrisa, Nictemiki Mohuetzcalis. Con tu sonrisa ya va implícito Mohuetzcalis. Ajá. Ujú. Sí, quema Temastiani, Quema. las tlawi. Las camati. Teotlaquili es de Teotzin, energía sagrada. Tlaki, cosechar fruto. Li, lo que obtienes. Tú como energía sagrada, ¿qué has logrado hasta ahora? Cualiteotlac, buenas tardes. Tlapoyahualti, Tlapoyagua, oscureciendo. Hualti, círculo. En este medio círculo que ha avanzado el día, ¿qué lograste como una reflexión?
Tlapoyahualti y Teotlaquili. Es en la tarde y cuando ya está oscureciendo. Y bueno, eso sería hasta aquí le paramos. No sé si tengan dudas, comentarios.